En Brasil, como en México, a partir de los años 20 se constituía una forma artística original, en la que dominan dos tendencias estrechamente ligadas: la preocupación respecto a los nuevos lenguajes plásticos vigentes en Europa y la necesidad de reflejar la tierra natal. Sin embargo, para iniciar este recorrido virtual, quiero centrarme primeramente en Brasil. A principios de los 20, el país experimenta una serie de transformaciones que surgen con la migración masiva de europeos. Llegan con una serie de ideas y cambios que afectan a los brasileños, enfrentándolos entre innovación y conservadurismo, comenzando con la industrialización y urbanización acelerada. En cuanto al arte, los europeos llegan con una serie de vanguardias, de las que se destacan el cubismo y el futurismo. En esta serie de vanguardias son las que darían forma al modernismo brasileño, el cual tiene dos ideas principales: la primera, la renovación estética, y la segunda, el reconocimiento de lo propio y lo nativo. La renovación estética irá en contra de lo académico, adoptando vanguardias europeas en la realidad brasileña. El evento al que se le atribuye el inicio de este movimiento, que tuvo impacto en la literatura y las artes plásticas, es la Semana del Arte Moderno en 1922. Sin embargo, se cree que el precursor de este movimiento fue Oswald de Andrade en 1912, quien, tras un viaje a Europa, introduce en Brasil el futurismo italiano y el verso libre, siendo esto el paso para la primera exposición expresionista junto a artistas como Lazar Segal y Anita Malfatti. En los años siguientes se aumenta la lista de artistas, ahora literarios, que exponen sus obras: Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Guilherme de Almeida, entre otros, quienes traían una innovación en el lenguaje. En 1921, Mário de Andrade escribe Pauicela Desvariada, considerada la primera obra literaria modernista. Otro gran evento que precede y abre paso a la modernidad es la exposición de Anita Malfatti, donde expone alrededor de 53 pinturas en tela, que generan controversia y críticas por parte de Monteiro Lobato, debido a que mostraba lecciones modernistas provenientes de Europa y Estados Unidos. Para algunos, generaba esa ola de innovación que necesitaba el arte brasileño, pero para otros era la representación de desnudos masculinos lo que causaba indignación, por lo que era una mujer demasiado joven haciendo y exponiendo desnudos masculinos. Entre sus obras se veían técnicas como la relación dinámica y tensa entre la pintura y el fondo, la pincelada libre que valora los detalles, tonos fuertes usados de manera no convencional, el claroscuro, la libertad de composición, etc. La cantidad de críticas era igual a la cantidad de apoyo por parte de los jóvenes artistas, con quienes tiempo después Malfatti crearía la Semana de Arte Moderno. La Semana de Arte Moderno surge en una reunión de Pablo Prado y Emiliano de Cavalcanti. Yo sugerí a Paulo Prado nuestra semana programada como una semana de escándalos literarios y artísticos, para sacar de quicio a la pequeña burguesía paulista, dice Di Cavalcanti. Encabezados por Di Cavalcanti, Oswaldo de Andrade, Minotti y Mário de Andrade, se organizó la Semana de Arte Moderno, que tuvo lugar del 11 al 18 de febrero en 1922. Su llegada trajo controversia y preguntas en cuanto a cómo sería el nuevo arte en Brasil. 2 meses después del evento, se lanzó la revista Claxon, considerada como la primera revista modernista que serviría como órgano comunicador de las ideas del movimiento, razón por la que en su primera edición se escribe el ideario del modernismo brasileño. Claxon representó una oposición al academicismo. La revista pretendía representar la época de 1920,
abolir el pasado para vivir el presente, lo moderno. Con solo 10 números tuvo un gran impacto. Pese a que el movimiento modernista fue un espacio de hermandad entre las artes, las manifestaciones más importantes se dieron en la literatura, teniendo como base dos manifiestos. Por un lado, el Antropófago y por el otro, el Pau Brasil. Estos abogaron por la creación de una literatura enfocada hacia lo nativo. Por un lado, el manifiesto Pau Brasil habla sobre un camino en la escritura, pues va en contra de lo académico e invita a escribir de manera ágil y con una lengua natural e ideológica, como diría Mario de Andrade, como hablamos, como somos. Por otro lado, el manifiesto Antropófago muestra una cultura que ha absorbido a aquellas influencias que llegaban del extranjero, adaptándolo en su realidad y volviendo más fuerte cada vez. El mejor ejemplo de esto es la frase "tupí or no tupí". Sin embargo, esto no quería decir que tenían que volver a las raíces previas a la conquista o dejar de lado la influencia cultural del occidente. Por el contrario, se trataba de realizar una investigación exhaustiva sobre el Brasil del presente. Al tomar contacto con las vanguardias europeas y reafirmar los valores nacionales en un lenguaje moderno, quedan eliminadas las diferencias que plantea el dilema nacional cosmopolita y se revierte la tradicional relación entre el colonizador y colonizado. Sin embargo, todas estas ideas futuristas habían llegado hasta Brasil a través del manifiesto futurista de Marinetti. Figuras como Mario y Oswald de Andrade, junto con Minote de Pichi y las pintoras Tarsila do Amaral y Anita Malfatti, conformaron el Grupo de los Cinco, quienes fueron los principales impulsores de la vanguardia. El movimiento modernista llegó a México cuando se consolidaba el movimiento revolucionario, iniciado en 1910, para darle fin a la dictadura de Porfirio Díaz, que trascendió hasta el siglo XX, dictadura que se vio envuelta por injusticias, miseria, promiscuidad, explotación, etc. El movimiento moderno se integró muy bien con la visión revolucionaria de aquel momento, haciendo que el pensamiento político cambiara y evolucionara, ya que trataban de alejarse del régimen establecido. A partir de los años 20, comenzaron a constituirse todo tipo de obras arquitectónicas, unas influenciadas por el movimiento porfirista, otras por el Art Deco. Este se adecuaba a formas inspiradas en el arte prehispánico y fue revalorado por el movimiento nacionalista revolucionario. México, con la arquitectura, quería presentarse al mundo como un país confiable, que superaba sus luchas internas y se mostraba ahora como un país democrático. Una de sus maneras para demostrar su cambio fue adoptando sus corrientes artísticas. Pasada la contienda revolucionaria y habiéndose establecido un Estado nacionalista, el arte, la literatura y la arquitectura se volvieron hacia lo auténticamente mexicano. Por tal motivo, se pensó rescatar el pasado indígena. Sin embargo, para que este movimiento cobrara vida y fuerza, los diarios han jugado un papel de gran importancia, siendo grandes difusores del arte, la literatura y la ciencia, lo que les permitía llegar a un público heterogéneo y masivo. Como por ejemplo, tenemos en el diario El Imparcial. Carlos Díaz Dufo, codirector de la revista Azul, asumió la dirección del diario en 1897 y dio apertura a la literatura con su sección Los Lunes Literarios, en los que escribieron diferentes personalidades, incluyendo al fundador de la Universidad de México. Él reveló el siglo XIX al XX. Es para Occidente un movimiento en el que florecen múltiples escuelas literarias. En este ambiente de goce por las nuevas formas estéticas, nace en 1898
la revista más importante en este paso hacia la modernidad, la Revista Moderna. Sin embargo, para el desarrollo de esta y demás obras o revistas literarias, llegaron los ilustradores y caricaturistas, que envolvieron al espectador por medio de sus obras. El precursor de esta rama era Julio Ruelas. No obstante, José Guadalupe Posada marcó su nombre dentro de esta rama del arte, combinando su capacidad frente a la caricatura y su amor por la litografía comercial. Hicieron que a partir de 1890 sus trabajos gráficos ilustraron las publicaciones de carácter nacionalista y popular, que hacían frente a las múltiples injusticias frente a su raza, además de contrariar al resto de la comunidad artística para utilizar su arte como elemento de lucha. Cabe resaltar que la caricatura y la ilustración no fueron el único movimiento artístico presente en esta era de modernización. En 1921 surge en México el estridentismo, un movimiento artístico caracterizado por ser multidisciplinario, gracias a la participación de los distintos gremios artísticos. Se consolidó bajo las directrices de 3 manifiestos: Actual número 1, número 2 y número 3, escritos por Manuel Maples Arce. Dichos manifiestos llegaban a intelectuales y artistas mexicanos a construir una sociedad artística con el fin de testimoniar la transformación del mundo. Maples rechazaba la idea del futuro como un concepto artístico. Sin embargo, la influencia del cubismo, dadaísmo, el fresco, entre otros, hicieron que las corrientes artísticas más importantes y de mayor relevancia fueran el muralismo. Repudiamos la pintura de caballete y todo arte de cenáculo ultraintelectual por aristocrático y exaltamos las manifestaciones de arte monumental por ser de utilidad pública. Como uno de los mayores exponentes de esta técnica tenemos a Diego Rivera y a David Alfario Siqueiros. El proyecto del muralístico fue notoriamente influido por el humanismo clasicista de la política educativa de Vasconcelos, antes de orientarse a un arte cívico nacional, popular, político y revolucionario. Las principales características del arte en el estridentismo fueron las líneas duras, los contrastes de color marcados, la escasez de detalles y la temática referente a la metrópolis.